existe un mundo mejor. Quédate a disfrutar, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos, ustedes saben, ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que podemos combinar nuestras imaginaciones para que un programa de radio derive en una experiencia. Esa experiencia podría ser un viaje. Si así fuere, al fin y al cabo la radio, decía Bebe Bonafini, es un asunto que nos funciona en la imaginación, en los teatros de la mente. Nosotros podemos ofrecer un avión, que es un Mirage, que tiene muchas ganas de volar, y si lo hacemos al combinar nuestras imaginaciones y terminamos volando juntos, no será para alejarnos de eso que llaman realidad, sino para poder contemplarla desde otros puntos de vista. Ya saben, siempre nos parece interesante tratar de trabajar la agenda propia, no caer en la tentación de que la agenda sea todo el tiempo la agenda que los poderes presentan como la única posible, con la alianza siempre clara de un sistema hegemónico de medios de comunicación. Estamos en el día después, como todos tenemos claro, de la confirmación de la sentencia que condena a 6 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, exvicepresidenta, exsenadora, exprimera dama y exdiputada, luego de que la Corte Suprema, aceptando las presiones de un entorno político y mediático de un círculo rojo, ni se tomara el trabajo de revisar la causa. Eso a esta altura, 24 horas después prácticamente, en rigor son unas 19 horas después, no es una novedad ni una noticia. Hoy el ballet de la comunicación gira en torno a algunos asuntos. ¿A dónde cumplirá la prisión domiciliaria Cristina Fernández? ¿Cuánto tiempo estará detenida antes de eso? ¿En qué lugar ocurrirá? ¿Sí debería usar o no usaría, ella pidió que no, una tobillera electrónica? ¿Sí podrá recibir personas en el lugar donde esté, o conceder entrevistas, o usar o no las redes sociales? Son los detalles técnicos que en buena parte tienen como sentido del sabor el morbo de aquellos que disfrutan, gozan, se llaman los sádicos, con lo que creen el penar ajeno, con el sufrimiento ajeno. Y la verdad que la respuesta de entereza, de valor personal y de valor político que ha ofrecido Cristina Fernández de Kirchner después de la confirmación de la sentencia, tal vez ella sabía desde el principio de esta causa. Esta causa empezó en 2008 con una denuncia de Lilita Carrió, estuvo congelada hasta el gobierno de Mauricio Macri, se reactivó en 2016, es decir, durante los últimos 9 años ha estado en trámite, y desde el principio Cristina Fernández de Kirchner y su círculo allegado sabía que el destino final de esta causa era su proscripción política. Por eso es que luego de que anunció el lunes de la semana anterior en una entrevista televisiva que iba a ser candidata a diputada en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se activó el mecanismo de presión para que la Corte, al juzgar, al convalidar el sello preexistente, el fallo preexistente, en rigor lo que hiciera es proscribirla políticamente. Entonces han logrado proscribirla políticamente e intentar enchastrar su imagen pública con un caso de corrupción que no está probado en la causa, que ese es el otro asunto. Es una causa inventada para perjudicarla en que no prueban la acusación, no hay forma de probarla, y eso lo dicen juristas de todo tipo, y por eso hay una reacción epitelial, espontánea, de una parte grande de la sociedad argentina que se ha manifestado en las calles y seguirá haciéndolo. Por ejemplo, hoy es miércoles, hoy hay marcha de jubilados en la zona de Congreso, estamos nosotros en la zona de Congreso, toda esta zona está con movimientos muy fuertes de los uniformados que esperan una multitud nuevamente, con algunos términos de la relación en la sociedad un poco cambiados, con mucha gente muy enojada, muy indignada, con una oleada que además recorre
los circuitos internacionales de sorpresa e indignación en lo que sería el día después de la confirmación de la condena a Cristina. Se ha hablado muchísimo, se ha explicado un montón, que tal vez este gesto de Cristina concluya, este gesto de desafiar los poderes, de tratar de monigotes al triunvirato de impresentables de la Corte Suprema, de definir con palabras muy fuertes y muy envalentonadas la situación que está pasando, quizás provoque un fenómeno de cohesión del peronismo, y en ese sentido el gobierno de Javier Milei, que tiene elecciones, sería aquel que en parte sufriría un nuevo cambio en el ADN político de la sociedad. Todos sabemos que esta causa está plagada de la influencia sobre la justicia de Mauricio Macri, y después está la gente que espontáneamente se moviliza, la gente que está enojadísima. Anoche, frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, cumplirá ahí la prisión domiciliaria en el barrio de Constitución el padre Paco Olveira, el padre de Opción Preferencial por los Pobres, que esta tarde va a estar, como ha estado un montón de veces, junto a los jubilados, decía leyendo un salmo bíblico a la multitud que allí estaba. Unos perros me acorralan, me cerca una banda de malvados, me inmovilizan las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, no tengo más voz. Después vamos a terminar. Menos oración, más revolución. Menos oración, más revolución. Menos oración, más revolución. Menos oración. Y este tipo de situaciones se vivió en muchas ciudades de la Argentina, en muchos lugares de Buenos Aires, en muchas universidades tomadas por los estudiantes. Crea un clima político muy caldeado, esta es la verdad. Después veremos cómo progresa esta situación. Ayer hubo 2 cortes de ruta no anunciados previamente de parte de aparatos gremiales muy poderosos en la Argentina, que van a ponerse de acuerdo ahora, de tal manera que tal vez lo que empiece dentro de esta democracia tan compleja, tan poco democrática, uno diría, una etapa de resistencia. No es lo mismo ser oposición que ser resistencia. Y al respecto, recuerdo haber estado en una reunión con Cristina antes de que concluyera su mandato en 2015, con un grupo de otras personas, cuando estaba despidiéndose de la residencia de Olivos, en que cuando alguien cantó respecto a la resistencia, ella dijo, no, esperen, nosotros no somos resistencia. Una resistencia es una dictadura, una resistencia no tiene el armazón de un partido político detrás. Nosotros somos una fuerza política, un partido de masas, un partido que tiene millones y millones de votantes. Entonces hay que moverse dentro de los límites del sistema democrático. Ahora bien, ¿cuál es el sistema democrático? Si se puede inventar una causa, llevarla adelante y finalmente condenar a una persona sin que en la propia causa estén las pruebas de su culpabilidad. Y eso es todo un asunto. Hay una democracia que ha variado, es una democracia cuya lógica de justicia y cuyos dirigentes políticos de primer nivel parecen ser mansas mascotas de un poder mucho más grande. Alguna vez Cristina, en el marco de esta causa, dijo mascota del poder yo nunca, y tal vez eso es lo imperdonable. Tal vez eso y su condición de mujer empoderada, tal vez eso y lo bueno que hicieron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner sea, entre comillas, el error de su vida en la política. Y si esos son los errores, bienvenidos los errores, porque después hay otros errores, está claro. No haber reformado la justicia, el impacto que tuvo sobre el poder mediático la intentona de ley de medios audiovisuales. Después está claro que los mercados y los dueños de las empresas detestan al peronismo, que se mete en asuntos que para ellos deberían ser propios de su propio coleto, y cuando tienen que dar explicaciones en público y vaya si las hubo, lo que les sale es un brote muy grande, lo que les sale es una violencia muy grande. Esa violencia que los lleva a insultar, a festejar la desgracia ajena, a hacer todas las zancadillas posibles y básicamente a comprar en lugar de a convencer. Cristina Fernández de Kirchner, después de ser condenada anoche, su actitud
este triunvirato de impresentables, dice sobre los integrantes de la Corte Suprema, estos monigotes, es decir, va más allá de todo lo que se puede decir al respecto con la educación pertinente. En realidad, este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que... No. Este triunvirato de impresentables que funge como una ficción ¡La vida por vos! de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Muchas veces, y eso lo sabemos los que tenemos experiencia en la cobertura de la política de primer nivel, todo se resume a la intentona de una foto o una imagen para subir en un videíto de 50 segundos, ¿no? Cuando a veces dos líderes se reúnen y se estrechan en un abrazo, qué sé yo, es para la foto. A veces ni siquiera hablan el mismo idioma. Es decir, hacen un acting, se dan la foto, sonríen, posan para la posteridad, y a veces eso es todo. Y si ha habido acuerdos, los han hecho los equipos de trabajo. Acá es obvio que, como ocurrió al principio del macrismo, cuando fue detenido otra vez por una causa inventada, el vicepresidente del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou, se trataba de una foto. Y la lograron. E inmediatamente la publicaron. E incluso eso era ilegal. Sacar una foto de una persona detenida y esposada en pijama en el living de su casa, y que eso inmediatamente, una hora después, estuviera en la portada de los medios de comunicación, y que cuando se llevó adelante la investigación para saber quién había filtrado la foto, cuya pretensión era humillar al detenido, mostrarlo en esa condición, no fue posible averiguar quién fue. Nosotros tenemos nuestra sospecha, así como toda la causa huele a Mauricio Macri y su influencia sobre la justicia, esos otros actos huelen a Patricia Bullrich y su método de operación. Hoy Patricia Bullrich está preparando los modos de represión a la protesta social que origina la detención hipotética, tal vez todavía faltan 4 o 5 días, de Cristina Fernández de Kirchner. La negociación con los responsables de la causa, los fiscales quisieron la detención inmediata ayer mismo. El juez dijo, no, le vamos a dar 5 días a Cristina para que se presente, hay que ver cómo. A lo mejor consiste en que quieren una foto de Cristina esposada. Yo creo que no va a ser posible. O con una tobillera que se vea. Yo creo que no va a ser posible. Pero a veces es todo eso. Es el gusto sádico por ver a una persona muy poderosa, en este caso, a una persona muy querida, en este caso, a una persona que reúna mucha voluntad de voto en derredor suyo, o incluso de su dedo, reducida a una condición de una persona que ha perdido su libertad. A lo mejor de eso se trata todo. El sueño húmedo de Mañeto, la tapa de ayer de Clarín, Cristina detrás de una reja, cuando en realidad era detrás de la reja de un edificio en que venía saliendo. Pero esa forma en que el mismo diario tituló La bala que no salió, el fallo que saldrá, sabiendo lo que iba a pasar y jugando con la peligrosísima hipótesis de la queremos muerta, la bala que no salió, o presa, el juicio que sí saldrá. Resumir en eso, presa o muerta, el deseo del poder real en la Argentina cambia los parámetros de la vida pública en la Argentina, nada más y nada menos. La bala no salió, el fallo sí salió. Sabían todo y jugaron con todo durante mucho tiempo al respecto. Cristina desafiando eso. A mí me pueden meter presa, eso está claro ahora. Pero eso va a bajar el precio de los medicamentos. Creo que se equivocan porque me pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo. Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes. Me pueden meter presa, pero los medicamentos cada vez están más caros y más inaccesibles, no solamente para los jubilados, sino para cualquier compatriota. Me pueden meter presa, pero los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a comer 4 comidas por día. Sí, recordamos el discurso de despedida hace 9 años y medio de Cristina Fernández de Kirchner. Si recordamos aquel momento en que después de 3 periodos de gobierno
después del triunfo por poquito de Mauricio Macri frente a Daniel Scioli en las elecciones del año 2015, en aquel momento, que es el momento hace 10 en que se quiebra una historia y comienza absolutamente otra, ella siempre tuvo la certeza de que no solo irían por ella, sino por los avances conseguidos en la sociedad argentina, muchos de los cuales enorgullecieron a una parte muy grande e enfurecieron a otra parte más conservadora de la sociedad argentina. Eso es más o menos lo que vino ocurriendo en este tiempo. Son 10 años al respecto de retrocesos y retrocesos por distintas cosas. Y hoy podríamos decir que en el tono de la mafia calabresa a la que perteneció su familia, es también la vendetta de Mauricio Macri. Mauricio Macri, que soñó con ser reelecto y no fue reelecto por una estrategia electoral en que, confiando en Alberto Fernández, Cristina de Kirchner decidió una candidatura que terminó ganando la elección en que Macri pensaba ser reelecto, porque Macri responde a ideas de un círculo rojo al que no pertenece estrictamente, al que es invitado en todo caso, pero que defendió, y él armó la estrategia judicial, él armó un equipo propio, alternando eso con los partidos de fútbol y los asados de fiscales y jueces que en este sentido fueron centrales. Después está que, transcurrido el tiempo, y con el presidente Javier Milei mandando un mensaje, se fue 10 días a Europa, yo no tengo nada que ver, no voy a estar cuando eso ocurra, cuando vuelva ya a haber terminado la situación, se encuentra con la posibilidad de un peronismo cohesionado y un Mauricio Macri que, como siempre, con los códigos mafiosos que manejó, está jugando un montón de cartas. Ese montón de cartas tiene que ver con la tapa de los diarios diciendo que Milei en la intimidad dice ese cagón por Mauricio Macri, ni me lo nombres. Con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en que desaparece el PRO, la fuerza propia de Mauricio Macri, y está subsumida en una boleta y en una idea de la libertad avanza. Ese mercado de intereses de la derecha en Argentina ofrece también esto, el silencio de Mauricio Macri y su respuesta a través del accionar de un poder diferente. Ese sentido, el poder mediático del Grupo Clarín y del Grupo La Nación, cuyo canal de televisión contó con un aporte inicial importante de dinero del propio Mauricio Macri, muestra aquello que generalmente no se dice ni no se ve, cómo procede el poder real en la Argentina y cómo alguien que tiene el poder político y nunca llega a tener todo el poder, sino un poco del poder político, va a llegar necesariamente a un lugar en que se concretarán cortocircuitos, y si no ha sumado la fuerza propia para estar preparada para esos cortocircuitos, la situación se volverá mucho más compleja. Como siempre, dijo Cristina, después de la confirmación de su condena, nosotros ponemos el cuerpo, pero también acá hay un llamado a la organización, a estar cerca de la gente que lo necesita, no a quemar estatuas ni estudios de televisión, sino a organizarse, que es una cosa mucho más compleja que las reacciones epiteliales, a organizarse, porque, como decía alguna vez Lilita Carrió, cuya denuncia inicial en 2008 empezó la causa de vialidad, Lilita Carrió y los medios de comunicación empezaron entonces este proceso que termina ayer con Cristina confirmada en su culpabilidad según la Corte Suprema en una causa inventada, no hay que olvidarlo, precisa justamente de la inteligencia, de la estrategia y del poder de la organización. Como siempre, pondremos el cuerpo porque no nos propugamos, eso hace la derecha mafiosa, los peronistas nos quedamos acá y ponemos la cara y el cuerpo. No somos mafiosos, no somos mafiosos. Así que los quiero mucho, los abrazo mucho y a militar, a organizarse, a estar junto a la gente que lo necesita. ¡Gracias, Cristina! A militar junto a todos esos colectivos sociales que hoy están siendo agredidos por estas políticas, a profundizar el acercamiento y la empatía con la gente. Es fundamental que vean una dirigencia política y social comprometida con los problemas de la gente y no con los problemas que tienen las dirigencias entre ellos. Dejemos de lado eso y dedicámonos todos con mucha fuerza y mucha convicción a ayudar a los que necesitan ser ayudados y organizados. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Hasta siempre.
A ver, no es que Cristina Fernández de Kirchner esté negando la realidad, que conoció desde adentro mucho tiempo antes. Es que está desafiando las lógicas de la realidad. La quieren arrodillada y está completamente empoderada. La quieren entristecida y no se va a entristecer porque supo desde siempre que estos son los riesgos que corría en un país como la Argentina, que tiene por un lado una parte tan para adelante, tan llena de sueños que se cumplen, tan pro, con perdón del uso de esa palabra, y al mismo tiempo tiene zonas tan regresivas, tan oscuras, tan feas. El país de los desaparecidos y las madres de Plaza de Mayo, todo eso en un mismo combo que se perpetúa y que es parte de esta identidad. El video de Indisciplinados, tomando como leitmotiv una de las frases de Cristina en estos días tan oscuros y tan complejos y tan revulsivos. Esa frase es: mirá cómo temblamos. 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 Cada vez somos más. Vení. Pero mirá cómo temblamos, gorila. Mirá cómo temblamos. Mirá cómo temblamos. Mirá cómo temblamos. cómo temblamos. Mirá cómo temblamos, Milei. Mirá cómo temblamos. Mirá cómo temblamos. Mirá cómo tiembla. Mirá cómo temblamos. Mirá cómo temblamos. Mirá cómo temblamos. Mirá, Milei, Macri, miren cómo temblamos. Vamos, dale, dale. Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Éramos briznas de multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Saben que la idea del subsuelo de la patria sublevada es una idea de Raúl Scalabrini Ortiz cuando cubrió como periodista el 17 de octubre de 1945. Tal vez el momento aquel, el de las patas en la fuente, en que las mayorías pudieron decir por fin presente en el centro de la escena política de la Argentina. Los tiempos han cambiado, se ha sofisticado muchísimo el modo de accionar de los grandes poderes que alguna vez necesitaron de golpes de Estado y militares con las botas ensangrentadas para aplicar planes económicos y planes coloniales para la Argentina, y más adelante descubrieron que eso ya estaba de modé y que ahora se necesitaban medios de comunicación, jueces, abogados, fiscales, periodistas, medios alternativos a los hegemónicos que parezcan hacer una tarea distinta y están haciendo la misma, senadores, diputados e incluso políticos con sello propio. Es más fácil, más expeditivo y se nota menos que un golpe de Estado sangriento, pero esto que está ocurriendo es virtualmente un golpe de Estado contra la historia de la democracia en la Argentina y de los más graves de todos. Como está clarísimo, no va a quedar acá. No va a quedar con la resignación de una líder política condenada injustamente que va a cumplir prisión domiciliaria. No va a quedar acá. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es ¿qué pasa cuando tenés las oportunidades políticas de cambiar cosas y no las cambias? Esta canción de Mariana Walsh, Oración a la Justicia, tiene como 60 años ahora y se hace las mismas preguntas sobre la justicia que nos hacemos hoy. ¿Saben que la enorme mayoría de los presidentes de la democracia argentina fueron abogados? Alfonsín era abogado, Carlos Saúl I de Anillaco era abogado, Duhalde era abogado, De la Rúa era abogado, Cristina Fernández de Kirchner es abogada, Alberto Fernández es abogado. ¿Y qué quiero decir con esto? Todos tienen mucha idea de la justicia, las leyes, sus funcionamientos y sus perezas. Pero
Ha pasado el tiempo y se ha tolerado una Corte Suprema de Justicia, dice el ex supremo Eduardo Zaffaroni, que no existe en ningún lugar del mundo. 3 integrantes. Y de esos 3, uno nombrado por decreto, por Macri, y otro ex abogado del Grupo Claridad. Y el tercero de ellos, Lorenzetti, para sumar a la idea la procedencia de cada uno y el accionar de cada uno. Ahora, tal vez al respecto sea tarde para lágrimas. Cristina sugirió que el poder económico no se equivoca y que si ya metió la pata en 2019 apoyando a Mauricio Macri, la metió de vuelta. Con Javier Milei llegará el turno, como ocurrió en Brasil con Lula detenido, en que irán a golpear la puerta de la celda para decirle, por favor, salí, presentate y demos vuelta a esta historia. La tristeza y la desazón que debe acompañar naturalmente un momento como este en el campo de lo nacional y popular no sirva para profundizar diferencias, sino en todo caso, creo yo, y lo hago como un razonamiento casi que lógico, para sumar voluntades, porque ya saben de qué modo te devoran si no los de afuera. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:30 pasaditas, Marina Glesser, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Cómo andan todos? Utilizando todas las fórmulas, ¿no? No son buenas las tardes, pero no tengo otra manera de saludar, creo yo. No, y además es miércoles, vamos a estar apoyando de nuevo a los jubilados a partir de las 15 horas en Rivadavia, en la zona del Congreso, porque las jubilaciones siguen por el piso y hay muchos jubiladas y jubiladas haciendo solo 1 o 2 comidas por día cuando tienen el derecho de comer las 4 comidas, ¿verdad? El operativo de seguridad en esta zona es tan grande como siempre o más grande que otras veces. Es el cumpleaños de Patricia Bullrich, debe estar festejando. Yo lo que quiero recordarle a la audiencia, si hay alguno que nació hace menos de 20 años, que Patricia Bullrich es responsable de las 38 muertes que ocurrieron en el año 2001, cuando de la Rúa salió en helicóptero por el canje, el megacanje que habían hecho por los bonos Sturzenegger y también Patricia Bullrich. Pertenecía a ese gobierno. Pertenecía a ese gobierno y hacía un sobreajuste también, ingerido por el Fondo Monetario Internacional, que mucho tiene que ver con los poderes fácticos de este país y que este poder judicial, de los 3 monigotes, como ayer bien los nombró la presidenta del Partido Justicialista Nacional y 2 veces presidenta Cristina Kirchner, que son la guardia pretoriana de los poderes económicos de este país, Paolo Roca, Marcelo Midlin. Bueno, Iguacel ayer entre pitos y flautas, mientras todos estábamos en el terrorismo, que significa la proscripción de nuestra dirigencia y de nuestra representatividad democrática y de querer militarla y votarla y no poder, Iguacel compraba 7 pozos de petróleo en Vaca Muerta, ¿lo dijiste? Sí, lo mencionamos ayer a partir de la información de un oyente. Iguacel fue como el director de vialidad del gobierno de Mauricio Macri, el que motorizó la causa por la que Cristina terminó condenada en el año 2016. La denuncia era de 8 años antes de Lilita Carrió, pero la causa cobró el brío con que terminó a partir de Iguacel, que ahora está comprando pozos de petróleo. O sea, el poder paga bien. Es paradójico, ¿no? Es paradójico también entender que muchos me decían, ayer recibí infinidad de mensajes, quiero agradecer a todos y a todas las y los oyentes de esta radio, particularmente la gente que viene siguiendo un poco la trayectoria, no solamente militante, sino también el trabajo que uno hace, porque muchos me preguntan de qué trabajo, y bueno, la verdad que trabajo, tengo 3 empleos, pluriempleo en estas épocas de ajuste y de, bueno, un poco de malaria, ¿no? Porque sí, por más que el dólar esté aplastado y barato, la clase media pierde poder adquisitivo minuto a minuto en esa pseudo no inflación del no consumo. Así que quería agradecer los mensajes de apoyo, pero todo el mundo decía una frase de esto recién empieza. No hay duda de que recién escuchaba
muy tiernamente a los troscos peronistas, ahora troscos perucas que se llaman, en otra radio, y también ayer valoré el gesto también de la Rusa y del Caño apareciéndose en el Partido Justicialista Nacional, en que no va a pasar nada, ¿no? Que muchos especulando con esto, se baja la espuma y en 2 días todo el mundo se olvida y Cristina permanece en domiciliaria. No lo creo, señores y señoras, no lo creo para nada. Realmente creo que había mucha gente que tenía mucha intención de querer volver a votar a Cristina candidata, no importa a qué jerarquía electiva en esta intermedia del 2025, y siento que hay errores garrafales de la dirigencia política de todos los sectores, en donde, especulando con posibilismos electorales, no tuvieron la comprensión histórica de lo que significa este momento de tercera, cuarta crisis de deuda y los intereses internacionales foráneos pretendiendo quedarse con parte de nuestro territorio y con el objetivo de expoliar nuestros recursos estratégicos nacionales. Así que uno, ya terminó con esto, a veces quiere esa frase que dice: uno hace caca más alto de lo que le da el culo, y a veces termina desparramando mucha caca alrededor y por ahí cagando encima de un montón de gente que no quería. No importa, hay mucha gente que limpia caca ajena y se ha dedicado toda la vida a seguir limpiando caca ajena. A eso nos seguiremos dedicando, Polimeni. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 Somos Radio en las turbulentas calles de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo te va, Carlos? He explicado que está a caminar por la ciudad de Buenos Aires últimamente, muy movilizada. Por suerte, mejor que nos cueste caminar día tras día, porque creciendo el reclamo social. En este caso estamos en Plaza Congreso, a metros del Congreso Nacional, en una nueva marcha de jubiladas y jubilados que promete ser no tan multitudinaria como la del miércoles pasado, pero sí con la participación de varios sectores gremiales, sociales, políticos. En minutos van a venir, por ejemplo, también la vigilia, parte de la vigilia que está en la casa de Cristina Kirchner, aquí a Plaza Congreso. Pero vamos a hablar con uno de los sectores que también está apoyando desde primera hora la lucha de jubiladas y jubilados. Estamos hablando de la red de prestadores autoconvocados por la discapacidad, que también son precarizados. Un sector, para que tengan una idea, que el 100% de esos trabajadores son monotributistas. Hablamos con Celeste, acompañante terapéutica. Gracias por recibirnos, Celeste. Bueno, ¿cómo es la situación laboral de todos ustedes hoy por hoy? Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Celeste, de RPAD. La verdad que nuestra situación va de mal a peor. No tenemos aumento desde diciembre. El último aumento fue del 0,5% y desde ahí no tenemos más aumento. Prácticamente congelado el salario. Sí, no hay nada. Para nosotros, como no tenemos sindicato, no tenemos gremios, no tenemos nada, es como que nadie vela por nuestros derechos, básicamente. Están acá porque de alguna manera ven el futuro, ¿no? Ustedes van a ser jubilados, vamos a ser todos jubilados, jubiladas en un futuro. Bueno, ¿por qué están acá apoyando a estos jubilados? Y que estamos acá porque nosotros pagamos un monotributo, pagamos nuestra jubilación también con el monotributo, y la verdad que cada vez pagando más de monotributo no puede ser que lleguemos a esta instancia de tener que salir a defender a los viejos, que les peguen, que los paseen, que les tiren balas de goma. No puede ser que sigamos permitiendo esto. Y yo tengo jubilados en casa, mi abuelo es jubilado y es pensionado. Una de las partes para estudiar acompañante terapéutica fue él, porque no conseguíamos quien lo cuide por el mismo salario. Entonces dije, bueno, me voy a poner a estudiar yo y lo voy a atender yo. Profesión nació de una necesidad, digamos. Es mi profesión, es mi vocación, pero de la vocación no puedo vivir. Gracias, Celeste. De nada. Bueno, está haciéndose multitudinaria la jornada aquí en Plaza Congreso. Se calcula ahora, para tener una idea más o menos, habrá unas 600, 700 personas, pero todavía no empezó. Está terminando recién la mesa ecuménica del sector de curas de opción por los pobres, que todos los miércoles, desde hace varias semanas, están acompañando la lucha de jubiladas y jubilados. Así que vénganse, porque quedó demostrado, como dije en el programa anterior, Carlos, quedó demostrado que cuando es multitudinaria la jornada de jubilados y jubilados, la policía no aparece. Y cuando no aparece, no golpea. Se quedan allá escondidos detrás de la reja. Así que vénganse aquí a Plaza Congreso. A partir de las 14 pasadas comienza toda esta movida para apoyar nuevamente la lucha de jubilados y jubiladas. Gracias, Martín. Cuidémonos, cuídense todos.
El horno no está para bollos en la sociedad argentina y este es un clima que se va a mantener durante un tiempo importante. A las 14:40 y antes de la tanda, tenemos ahí música de fondo para cualquier fiesta animada. Canción con la letra cambiada y censurada en 1975 del disco Instituciones de Sui Generis, una canción sobre la justicia. En un disco que planteaba para qué sirven las instituciones, el matrimonio, la censura entonces, la justicia, la religión, las Fuerzas Armadas. Sí, en lugar de colaborar con un mundo mejor, lo empeoran todo el tiempo. El tiempo pone muchas cosas en su lugar. A lo mejor, queriendo humillarla y callarla, la hicieron más central que nunca y tan grande como siempre a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Un minuto? Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio.
Y ahora, en este momento, a las 14:44, después de nuestra introducción, vamos a hacer una nota a distancia con el expresidente durante 3 periodos constitucionales de Ecuador, Rafael Correa, que, como saben ustedes, vive desde el año 2017 en Bélgica, tras un sonado caso del lawfare en su propio país. Rafael Correa, Carlos Polimeni desde Buenos Aires, esta es la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Carlos, y un abrazo a la madre de la Plaza de Mayo, a toda Argentina. Pero una precisión, o sea, yo vivo del 2017 en Bélgica por un sonado caso de lawfare. Cuando yo dejé la presidencia en el 2017, primero había anunciado en el 2014 que no me iba a lanzar a la reelección, que ganaba fácilmente. Y dije que me iba a ir a Bélgica porque mi esposa es belga, y salí sin una infracción de tránsito, y como el gobierno más popular de la historia del Ecuador. Luego, con la traición de Moreno, es que comienza el lawfare y yo ya estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, me defiendo de aquí y les he ganado absolutamente todo. Aclaro esto porque en varias entrevistas que he dado con Valentina, la versión es que yo salí de Ecuador porque empezaron las acusaciones contra mí. No, yo salí de Ecuador porque dije que iba a venir a vivir a Bélgica y salí sin una infracción de tránsito. Viviendo acá, empieza toda la persecución y me he defendido ganándoles absolutamente todo. Lo tenemos claro. Tuve la suerte, Rafael, de ver su exposición aquí en Buenos Aires, en la reunión del Grupo de Puebla, en que también Cristina Fernández, y su didáctica sobre el lawfare y el modo en que contó ahí, delante de una multitud, en el Centro Cultural Kirchner, deja todo tan claro que no habría nada más que decir, si no fuera que los poderes fácticos desoyen la lógica y proceden, como acaba de ocurrir con la Argentina, culpabilizando a una inocente y armando una causa que está destinada a proscribirla. No es solo que actúan impunemente, actúan ya descaradamente, sin vergüenza alguna, no les importa. O sea, si algo hemos aprendido progresistas, porque eso hemos sido muy ingenuos, es que esta gente no tiene ninguna lealtad democrática, lealtad a principios, a derechos humanos. Se pasan hablando de eso cuando somos oposición, que los derechos, la democracia, la libertad, y somos los tiranos nosotros. Y cuando llegan al poder, eso, ejecutan exactamente lo que han denunciado ficticiamente y no respetan absolutamente nada, pero con el mayor descaro, la mayor indecencia, no le da ni vergüenza. No le da ni vergüenza inventarse un caso contra Cristina donde no hay delito, no hay prueba, no hay justicia. No le da ni vergüenza condenar a un expresidente por influjo psíquico, porque así, por ello me condenaron a mí. O influjo psíquico puede condenar hasta al Papa, porque el Papa influyó psíquicamente sobre un grupo de cristianos que robaron. Entonces, ya les digo, han perdido hasta la vergüenza, se sienten impunes. No tenemos la menor duda al respecto, sabemos que hubo fraude en las últimas elecciones en su país, en Ecuador. Me gustaría que amplíe un poquito más eso que acaba usted de pronunciar como la inocencia de los progresismos. ¿Cuáles son las inocencias? Yo fui muy ingenuo. Yo creía que después de hacer profundas transformaciones en Ecuador durante 10 años, de sacar una base militar estadounidense del suelo patrio, creo que es el único caso en América Latina, de darle asilo a Julian Assange, los gringos, la CIA, la oligarquía ecuatoriana, sus medios de comunicación, me iban a dejar en paz. Claro, también está de por medio, eso fue el factor desequilibrante, la traición de Moreno, que no la esperábamos, porque lo único que tiene la izquierda para defenderse es poder político. O el nombre, no tenemos Lenin. Poder mediático, no tenemos poder económico, no tenemos poder militar, no tenemos poder religioso, no tenemos poderes extranjeros, embajadas, etcétera. Cuando perdemos eso, nos quedamos sin nada. Entonces ha sido realmente algo unilateral, criminal, estos 8 años, pura persecución, pura destrucción. Pero si hubo ingenuidad, pensar que yo me podía retirar tranquilo para ser un abuelo feliz cuando mis hijos tengan hijos, que todavía no los tienen, y estoy esperando, dicho sea paso, en todo caso, y me iban a dejar en paz, ¿no? Eso es una ingenuidad tremenda. O que esta gente tiene algo de lealtad democrática. No nos engañemos. Esta gente, la democracia, cuando les es útil, son demócratas. Cuando no, como hicieron en los 70, la destrozan con sus dictaduras. Ya no tenemos esas dictaduras con botas militares, no porque no quieran, sino porque no es posible en el siglo XXI con internet, grabando con celulares, etcétera, y utilizan métodos más sofisticados como el lawfare, que destruye el Estado de Derecho, que es un componente fundamental de la democracia. ¿Qué piensa que va a pasar con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, independientemente de la prisión que va a cumplir por la causa en que ha sido condenada? ¿Se diluirá su poder político o terminará siendo una fuerza política más grande? Ustedes tienen la experiencia histórica, lo que pasó con el peronismo. Sí. Proscribieron a Perón y creció el peronismo, y no lo han podido derrotar en más de 70 años, ¿no? Parece.
proscribieron incluso a toda una tendencia política, el peronismo. Cristina va a crecer con esto, por supuesto, en lo inmediato, en su alcance político concreto, la van a limitar. Esto es muy duro, desconcentra, uno tiene que gastar en abogados, escritos, en mi caso era transcribir las cosas al francés y todas esas cuestiones, no se imaginan cuánto tiempo lleva todo eso, es distraer, desgastar. Pero a nivel de figura, que no hemos buscado eso, nadie ha buscado trascender, hemos buscado servir, pero lo único que hacen es engrandecer la figura de Cristina. Si pretenden con esto borrar su puesto en la historia, están más perdidos que Papá Noel en junio, porque lo único que están haciendo es inmortalizándola. Y Cristina ya es una inmensa figura, no solo latinoamericana, sino mundial, que será indeleble en la historia universal. Es hermoso escucharlo decir esas cosas, sobre todo porque en la Argentina, le cuento, Rafael, corre una ola de desazón en mucha gente también, que ve en realidad en la proscripción de Cristina la derrota de un montón de sueños, que tal vez tienen que ver con la inocencia de los sueños del progresismo, de que la justicia y los poderes fácticos van a ser convencidos por los buenos liderazgos, de que tienen que plegarse a eso y no servir más a los grandes poderes transnacionales. Mire, es muy duro lo que estamos pasando, pero no es nuevo. Y debemos aprender de la historia. Y debemos seguir el ejemplo de la madre de la Plaza de Mayo. En los 70 se desaparecía la gente. Se la torturaba, se la asesinaba, se la lanzaba de aeronaves al mar, al Río de la Plata, con los pies metidos en bloques de cemento, ¿ya? O drogados. Entonces, en los años 50, el golpe de Estado contra Perón, el bombardeo de la aviación argentina, su primera operación contra su propio pueblo en la Plaza de Mayo, las decenas de muertos, centenas de heridos. Entonces, ha habido episodios igual o más graves en la historia latinoamericana. Este es un episodio más de la tan tumultuosa historia de nuestra región. No significa que pues, eso nos va a tranquilizar. Significa que eso nos debe dar resistencia y nos debe dar esperanza. Hemos salido siempre adelante y nuevamente saldremos adelante y debemos seguir luchando para el triunfo definitivo del progresismo, que no es otra cosa que el triunfo definitivo de prosperidad con dignidad, con justicia, como merecen los argentinos, como merecemos los latinoamericanos. ¿Ha podido hablar en este final del proceso que incluyó ayer la resolución de la Corte Suprema con Cristina? No, estamos en contacto, pero yo eso trato de ser muy prudente, ¿no? Toda mi vida he tenido ese principio de vida. Uno enseguida quiere llamar, hacerse presente, y muchas veces para decir yo estuve ahí. Créanme que en mi vida he buscado ser útil, nunca he buscado ser importante, y les he mandado el mensaje, ¿no? Mira, me encantaría hablar con Cristina, pero entiendo bien los momentos que están pasando, así que tú me dices si es pertinente o no, con su asesor, asistente, que es Mariano. Entonces, si ellos me dicen, sí, que Cristina quiere hablar contigo, la llamo enseguida, si no, no pasa absolutamente nada. Yo entiendo muy bien que en estos momentos pues tienen que concentrarse en otras cosas, ¿no? Es verdad, y debe estar recibiendo muchas llamadas. Igualmente usted sabe que ha sido uno de los preferidos de Cristina en el venturoso momento en que hubo un montón de liderazgos hermosos en América Latina que incluían a prácticamente todos los países. Hoy, salvo Argentina y Ecuador, casi todos los países de América del Sur tienen gobiernos progresistas, es bueno decirlo también, porque acá estamos como en una nube oscura con lo que acaba de ocurrir. Si Cristina estuviera mirando, es una posibilidad ahora o viendo después esta charla nuestra con usted, mirándola a los ojos, ¿qué le diría? Mi inmenso cariño, solidaridad y admiración hacia ella. Y no van a poder ocultar el sol con un dedo. Ella ya está en la historia latinoamericana. Pero mire, sí, usted ha dicho algo muy importante, porque con ese cambio de desazón, ¿no? Sí, hay extremismo, se han roto todo límite y escrúpulo, pero cuantitativamente incluso el progresismo avanzado en América Latina. Otra cosa es cualitativamente. Y usted ha dicho que soy el engreído de Cristina, uno de los engreídos. Lo que pasa es que esa fue una época de oro para América Latina, el 2002 al 2014, cuando coincidimos con Néstor, con Cristina. Acabo de hablar con Lula el fin de semana pasado en Niza, en Francia, y conversábamos de eso. O sea, él está como presidente actualmente, él reconoce esa época. Fue la época de oro de América Latina, tal vez la mejor época de toda la historia de América Latina, porque habían gobiernos progresistas casi en toda Sudamérica, pero había mucha coordinación, una complicidad implícita. Teníamos nuestra diferencia, etcétera, pero confiamos el uno en el otro, confiamos mutuamente, actuamos como equipo y logramos
que América Latina, cuando el mundo decrecía, que América Latina crecía, disminución de pobreza, disminución de desigualdad, presencia latinoamericana en el mundo, integración latinoamericana. Entonces fue realmente una época de oro. Yo creo que eso es lo que añora Cristina, más que si tiene preferencia con algún dirigente o el otro, es que fue una época de oro y Cristina participó en esos años dorados para América Latina. Rafael, buenas tardes. Marina Glesser te saluda. ¿Cómo andás? Sobreviviendo, que es bastante en estos tiempos. Bueno, me alegra que esté Hay sobreviviendo. que tratar de sobrevivir con alegría y con esperanza. Es un poco más difícil, pero lo intentamos día a día. Me empuja y me contagia tu fuerza, Rafael. Ayer estaba Luisa González para ver a Cristina en el partido, hasta donde tengo entendido. No sé si llegaron a encontrarse. Sí, Luisa está en una conferencia de comunicación política en Buenos Aires. Qué bueno si puede ver a Cristina. Entiendo que bueno, que Ecuador empuja para liberarse, ¿no?, de este yugo que está pisando fuerte Latinoamérica sobre intereses. Bueno, el problema es que el 13 de abril nos robaron las elecciones, fue escandaloso. Y antes, durante y después de las elecciones, o sea, antes rompimiento de todas las normas, la ley de elecciones, eliminó a su contrincante de la misma tendencia, porque si no, no pasaba ni a la segunda vuelta Noboa. Y si hubiera hecho la 10ª parte de eso, hubiesen llamado a los cascos azules de la ONU. Si en Venezuela hubiera ocurrido la 3ª parte de eso, no reconocerían las elecciones. Pero como es la derecha contra Correa, no pasa nada. No. Pero aún así perdieron. El 13 de abril fue un fraude horroroso. No quisieron abrir una sola urna, porque saben que si inspeccionamos los votos, demostraremos el fraude. No abrieron una sola urna. Nos dejaron en total indefensión y el mundo no dice nada, ¿no? De cara a que el mundo no dice nada y hay unos silencios bastante cómplices con respecto a determinadas injusticias muy grandes acá en Argentina, la estamos viviendo, siento un poco de que esa añorada patria grande a la que referías, que Néstor Kirchner hizo tanto, que Cristina fue también una actriz protagonista de su unión, de esa complicidad, de ese sueño dorado, ¿no crees que ahora falta un poco de ese compañerismo, de esa hermandad entre los países que sí están siendo presididos por gobiernos progresistas o que tienen un sueño de hermandad latinoamericana? Te lo decía, cuantitativamente incluso el progresismo ha avanzado. Nunca hemos tenido las 3 principales economías en manos del progresismo, ¿no? Que son, al principio sí no la tuvimos. México, Brasil, México y Colombia, que es la tercera. Claro. En un momento dado tuvimos 5 de 5, porque seguía Argentina y Chile. Sí. ¿No? Ya se perdió Argentina, pero tenemos 4 de 5. Eso nunca ha ocurrido. Otra cosa es ya el grado de intensidad, la coherencia y la coordinación, ¿no? Yo sí creo que falta mucho en eso. Ustedes pueden ver a un Boric. El enemigo de Boric parece que es Venezuela. No, nunca aceptó nunca reconoció las elecciones venezolanas, pero en 30 minutos reconoció las elecciones ecuatorianas, cuando están repletas de fraude. Entonces, ¿cómo entiende esas cosas, no? Esa incoherencia. Ajá. Un presidente de izquierda como el de Chile, Gabriel Boric, o que subió. Pero yo no le pido que sea izquierda o derecha, estas son cosas éticas que trascienden las ideologías. Pero por lo menos si Luisa, que es la misma tendencia, no reconoce los resultados, esperen un poquito. No, enseguida a reconocer los resultados cuando están repletas de irregularidades, las elecciones ecuatorianas. No, y apoyos hacia Cristina también internacionales, ¿no? Que Néstor Kirchner por la paz de Colombia ha hecho tanto y que han trabajado fuertemente por la liberación de Lula cuando Lula fue preso también por el mismo sistema. Que mira, esa es una de las cosas, una de las distorsiones que ha pasado y que se han agravado en los últimos años. Que todo se ha ideologizado, hasta la ética, la moral. O sea, si lo hacen ellos está bien, si lo hace la izquierda está mal. Todo es permitido para la derecha, se encubren entre ellos. A la izquierda, si seamos honestos, como somos de izquierda, tienen que destrozarnos, tienen que encarcelarnos, quitarnos derechos políticos. Entonces, por favor, o sea, ¿dónde quedaron las referencias morales? Yo jamás permitiré que un adversario de derecha, por odioso que sea, se lo acuse de algo que sé que no es verdad, ¿no? Pero en los actuales momentos no ocurre esto. Se ha perdido cualquier referencia moral y todo se justifica si es mi adversario político, destrozar a mi adversario político por todos los medios. Y eso es terrible. Bien, hemos dado una vueltita por una realidad hermosa, por otra realidad triste. A esta altura, digamos, y tomando en cuenta las inocencias de los progresismos, que es bueno para reflexionar. Ingenuidad. La ingenuidad. No de los progresismos, el progresismo ecuatoriano, mi ingenuidad particularmente, ¿no? ¿Qué cree usted que es ser de izquierda ahora en América Latina en el año 2025? Es fácil, ¿no? Buscar la justicia social, el ser humano sobre el capital, la importancia de la acción colectiva. Hablar de prosperidad, de productividad, de eficiencia, que son palabras que no le gustan mucho a la izquierda, pero son necesarias para la prosperidad.
porque necesitamos prosperidad en América Latina, necesitamos crecimiento económico, pero no cualquier crecimiento económico, pro pobre, con dignidad, con justicia, ¿no? Eso es ser de izquierda en el siglo XXI en América Latina. Rafael, gracias por haber charlado con nosotros desde Bélgica. ¿Está en su casa, en su escritorio ahora? Sí, estoy en mi despacho, tengo un cuarto habilitado como despacho. Aquí no tengo secretaria, no tengo asistente, así que tengo que hacer de todo. Bien, nos alegramos entonces de que haga de todo y que haga tantas cosas bien. Un abrazo grande y fraternal desde Buenos Aires. No la hago bien, ese es el problema, siempre me confundo con los horarios. Buena hora que no confundí esta entrevista. Pero bueno. Gracias, Un inmenso Rafael. abrazo. Ha sido bueno para Un inmenso nosotros. abrazo a Argentina y a nuestra querida Cristina Fernández Kirchner. Todo mi cariño, admiración y solidaridad ante esta nuevo ataque, ante esta nueva miseria humana. Volveremos. ¿Okay? Un abrazo, cuídense. Un abrazo, ¿no? Ustedes escucharon a Rafael Correa, fue 3 veces distintas, en 3 periodos consecutivos, presidente de Ecuador. Le inventaron una causa, inventaron un hecho de corrupción por su acción psicológica sobre otra persona para apartarlo de la escena. Vive, como él contó, en Bélgica, su esposa es belga, y entre otras cosas, saben que fue la embajada ecuatoriana en Londres la que mantuvo en asilo político a Julian Assange durante tanto tiempo mientras los imperios lo perseguían, y saben que cuando salió de la presidencia Rafael Correa, el siguiente presidente permitió que Julian Assange fuera atrapado. A veces cuando pensamos el lugar que ocupan los líderes y los liderazgos, no solo en el continente sino en el mundo, lo funcionales que son algunos y lo colonizados que son otros, como el presidente Javier Milei, que cree, por ejemplo, que no existe la justicia social. Recién Correa acaba de decir que ser de izquierda, primero creer en la justicia social. Bueno, Milei dice que la justicia social no existe, que es una estafa, y entonces está claro la diferencia que hay entre los unos y los otros. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Passlight. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor, el sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Somos Radio AM530. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Este es un momento clave para entender dónde está la humanidad y dónde no. Quizá tengamos que preguntarnos dónde están nuestras partes buenas. Y vi una mamá que ustedes conocen, se llama Valentina Bassi, y tiene, a su hijo Lisandro, con también algún grado de TEA. Me parece tremendo que un presidente de Estado se la agarre con un niño de 12 años con TEA. La verdad que, pero lo que pasa es que es lo que viene haciendo. Ya nos tiene acostumbrado, pero no lo tenemos que naturalizar. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni.
Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Y a las 15:15 tenemos una hora más de programa. A las 15:05 en rigor tenemos una hora más de programa prácticamente. Me detengo un poco en la intensa interactuación de los oyentes de la AM530 con nosotros a través del WhatsApp de la radio, que es el 11 32 000 530. Hola compas, dice Silvia de Villa Pueyrredón. Rafael Correa, qué enorme persona y político, que ha tenido que irse para no terminar preso y desde afuera sigue luchando por Ecuador y la Unión Latinoamericana. Hola compas, Carlos de la provincia de Buenos Aires, gracias por el mensaje. La Corte Suprema de la Injusticia, con los jueces Lorenzetti, Rosencrantz y Rosati, son la degradación del sistema judicial. Omitieron revisar el expediente del juicio de validad, que es el juicio de la mentira. Cristina Libre, fuerza compañeros. Beatriz de Pergaminos, no pasarán aunque quieran, la patria y la democracia no se venden, nos dice. Hermosa la canción, si quieren pasarla para este momento, es Balada de las Prisiones, letra de García Calvo, cantada por Chicho Sánchez Ferlosio y Amancio Prada. Gracias, compañero, fuerza, corazón y cabeza clara, nos escribe esto desde Merlo. Son muchos los mensajes. Como siempre, dice Marta Caroseri, las palabras, la bronca y la tristeza de ustedes expresan la nuestra, pero no nos han vencido. Cristina era grande, a partir de ayer es gigante. Alberto Fernández pudo indultar a Cristina y no quiso hacerlo por misógino, dice Elena de Montserrat. No, dificulto que haya podido indultarla, porque para que una persona sea indultada necesita una condena firme. En este caso la condena firme es recién desde ayer. Y la verdad que los indultos implican no cumplir la pena de la condena. No significa que se borre la condena. Y es todo un asunto. Eso, por ejemplo, cuando Carlos Menem indultó a Videla, no es que Videla no fuera responsable de los crímenes, es que le permitió no cumplir con la condena, que es una cosa bastante diferente al respecto. Y muchas veces las personas de honor, no las personas que solamente van a lo práctico, las personas de honor quieren la limpieza de su propio currículum, no solamente quieren no cumplir la pena, sino que se revisen los procesos injustos. ¿Habrá un momento de mandar a limpiar a quien hizo el enchastre o quedará todo cagado? Se pregunta Nazareno de Parque Patricios, abundando en la imagen escatológica de con Marina, la que traje el programa. Al principio del programa, agradezco profundamente, dice alguien que nos escribe desde Misiones, ahora digo yo, la Colorada de Misiones, la nota al presidente Rafael Correa. Escucharlo es un bálsamo, incluso por el humor que le puso. Muy lindo, gracias, abrazo, ¿no? Que las personas que tienen cosas para decir puedan decirlas es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Alejandro Sasso, por último, la derecha actual tiene como característica la ilegalidad. Nos amenazaron con que nos íbamos a convertir en Venezuela y fueron ellos los que lograron que este país parezca, lástima que sin Maduro. Más allá de la prescripción de Cristina, estoy convencido de que este gobierno no dudaría en cometer fraude, que es una manera más de destruir el Estado, fraude electoral. El mejor ejemplo fue la elección ecuatoriana. Los mismos que le pedían los listados a Maduro actuaron con premura para aceptar los resultados, que eran un evidente fraude. Cuando pierde, la derecha grita fraude. Si gana por un punto, no te da ni la más mínima chance de verificarlo. Y si pierde por 2, jamás te darían la elección por ganada. Estos no solo se roban, dice nuestro oyente en el mensaje, un PBI, sino que saquearon la democracia. Creo que hay un montón de palabras y de un montón de
cosas que están completamente claras. Muchas gracias por la compañía. Lo que no nos mata nos fortalece. Puntualiza Silvia de Caballito, ampliando una idea muy popular. Nos llamó la atención mucho un ciclo que va a llevar adelante Fabián Darío Mosquera, clase de presentación gratuita, este sábado 14 de junio a las 11, sobre la actualidad de Pier Paolo Pasolini en América Latina, estética cultural, popular y antifascista, entre otras cosas. La clase de presentación gratuita precede a la iniciación de un curso en que estos serán los temas, ¿no? Saben que fue un gran cineasta italiano, una gran figura intelectual, un enorme escritor, alguien que pensó muy distinto y que tal vez pagó con muchas cosas, incluso la turbia escena del final de su vida, con los riesgos que tomó. Él solía decir, Pasolini, que hay que educar a los jóvenes en la derrota, no acostumbrarlos a los triunfos, porque tal vez en la vida son más las derrotas que los triunfos. Fabián Mosquera, Carlos Polimeni te saluda, buenas tardes. ¿Estás ahí por Zoom? Estás muteado, sí, estás muteado, tenés que abrir. ¿Se escucha bien ahí? Ahora, ¿Se escucha ahí? Ahora perfectamente. Ahora se escucha. ¿De dónde arranca la idea de traer el pensamiento de Mussolini a la América Latina de hoy? De Pasolini, de Mussolini, ojalá que nunca, pero Perdón, de Pasolini, sí. Fascismo, Pasolini y Mussolini caben en la misma baldosa, ¿no? Sí. Solo que Pasolini era un antifascista. Exactamente. Bueno, primero solamente una aclaración. Muchas gracias por la invitación, realmente. La clase gratuita es mañana jueves a las 6 de la tarde, en la sede de la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino. Cambió, leí la gacetilla que decía sábado 14 de junio, perdón. Sí, después se cambió, muchas gracias. Y no, yo vengo pensando en Pasolini como figura pública, como figura intelectual señera del siglo XX desde hace algún tiempo. Un capítulo de una tesis doctoral que escribí está dedicado a Pasolini y a la recepción de su pensamiento en América Latina, porque creo que hay mucha afinidad y muchas coincidencias en lo que yo llamo, digamos, el repertorio categorial de pensamiento pasoliniano, que es muy rico y es transversal a muchos registros artísticos y problemas muy acuciantes de la realidad latinoamericana del siglo XX y del siglo XXI también, ¿no? Entonces, gracias a la apertura de la fundación, pude proponer este curso y bueno, vamos a ver cómo sale. Estoy bastante entusiasmado. Bien, la fundación es el Centro Psicoanalítico Argentino. El asunto de la América Latina no está tan presente en la obra de Mussolini, salvo en La rabia sobre la Revolución Cubana, planteas. Sí, Pasolini no se refiere directamente a América Latina. Hay un fragmento en La rabia, que es un documental hermoso, específicamente sobre la Revolución Cubana, pero hace alusión a unos conceptos, digamos, complejos y muy interpelantes, como la noción de tercer mundo, por ejemplo, o la noción de sur, que creo que se concilian bien con algunas líneas de epistemología política en América Latina, ¿no? Pasolini tiene una posición frente al barroco, por ejemplo, una posición ambivalente frente al realismo mágico, hace una lectura semiótica del fútbol, ¿no? El fútbol, hay fútbol de prosa y fútbol de poesía, solía decir, y relacionaba el fútbol de poesía con el fútbol brasileño, por ejemplo, pero claro, lo dice en un momento en que América Latina está experimentando el imperativo siniestro de dictaduras militares. Pasolini es asesinado en el 75, entonces una década muy, muy compleja, y se ha hecho antes esa relación, y lo que nosotros buscamos hacer ahora es como exhaustivamente mirarlas desde otras aristas, de otros prismas, ¿no? La relación entre su famosa película El Evangelio según San Mateo y toda la matriz epistémica de la teología de la liberación. Entonces creo que hay ahí el fascismo, ¿no? Las morfologías estéticas y políticas del fascismo, y creo que es muy pertinente para lo que está ocurriendo en América Latina
volver a pensar a Pasolini desde otro lugar, ¿no? Específicamente, además, dentro de lo de América Latina, lo que está pasando en la Argentina, donde hay un gobierno hoy, un poder en derredor y en el propio Javier Milei, que parece a veces imitar alguna gestualidad o tener algunos de los tópicos del fascismo italiano. Es interesante eso porque Pasolini tiene una definición, digamos, porosa del fascismo. Es como una suerte de predisposición espiritual que deviene una estructura política. Y entonces eso puede establecerse también, o a partir de eso pueden establecerse otras relaciones con otros pensadores, ¿no? A veces a uno le llama la atención que hay gente que hasta que no vea los fasci de combatimiento marchando por la calle, como si fuera 1930 y punta, entonces no van a llamar fascismo a cosas que claramente no son el liberalismo clásico. Ahí hay otra cosa, hay una nostalgia por el campo de exterminio como topografía del estado de excepción, como diría Gamben. Hay dijiste, ¿hay una nostalgia por los campos de exterminio? Bueno, en los gobiernos a los que estamos haciendo referencia, claramente. O sea, yo pienso que en el caso de Milei, digamos, del radar público ha sido borrada la vicepresidenta por un rifirrafe de orden personal, pero yo recuerdo en la campaña como extranjero a mí me llamaba mucho la atención la posición de ella, ¿no? Nostálgica de una pseudomatriz cívico-militar que tiene rasgos claramente fascistoides o fascistas y que para Pasolini, para la definición de Pasolini, iría por ahí. Entonces, el fascismo es una experiencia, es un expediente más complejo, más abierto para Pasolini, y lo piensa desde unos lugares que se reactualizan. Y creo que hoy es muy pertinente, digamos, es muy urgente volver a problematizar esa idea, ¿no? Y Pasolini el pensamiento de Pasolini constituye un instrumento muy asertivo para eso, ¿no? Recuerdo que Roberto Espósito decía que Pasolini era el intelectual italiano más importante de la posguerra. Y entonces creo que hay un aire de época para traer a colación el pensamiento de Pasolini, sobre todo en Argentina, en que se ha trabajado mucho sobre Pasolini, ¿no? En los últimos 15 años ha habido investigaciones interesantísimas en ese sentido, en la relación Pasolini-América Latina, ¿no? Entonces, creo que va a dar de qué hablar este encuentro. Ojalá que sí, ya la sola relación posible entre un intelectual, que además era un hombre de la práctica del cine, obviamente, y por eso trascendió más allá de Italia en la historia, y las coordenadas de la América Latina, pasando por los prototipos casi fascistas de algunos líderes en la Argentina, resultará interesante. Hablaste de tu condición de extranjero, Fabián Darío Mosquera. ¿Sos extranjero? Sí. ¿Nacido dónde y por qué vivís en la Argentina? Yo nací en Colombia, crecí en el Ecuador. Vi que tuvieron recientemente una entrevista con Rafael Correa. Y luego viví en algunos sitios. En Barcelona viví un tiempo, luego en Estados Unidos, en Pittsburgh, Pensilvania, donde estudié. Y bueno, estaba casado con una argentina, tuvimos un bebé hermoso y por eso vivo aquí. Bien, te pedimos perdón por esta etapa de la vida pública en la Argentina, pero no tenemos solución a corto plazo. Gracias por haber charlado con nosotros, Fabián. Bueno, gracias a ustedes, un saludo. Fabián Darío Mosquera, lo escucharon, es un académico con mucho que decir y mucho que pensar desde el psicoanálisis y alrededores sobre lo que está pasando. El curso se llama Actualidad de Pasolini en América Latina, Estética, Cultura Popular y Antifascismo. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro.
Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179 San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. La patria no se vende, la patria se defiende. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Somos Radio AM530. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? ...15:22 ahora nos vamos rumbo a la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner... ...en el barrio de Constitución... ...donde hubo durante muchas horas multitudes de personas... ...Fabián Waldman en el móvil 2 de la M530... ...ahí en esa zona. ¿Cómo va, Fabián? Buenas tardes. Hola, Fabián, ¿cómo va? Escuchamos la banda de sonido de la realidad, ladran, señal de que cabalgamos. Cristina Fernández de Kirchner llegó a ese lugar ayer por la tarde, una multitud de personas la acompañó durante horas, incluso después de que se apagaron todas las luces de la casa. La acción se ha reanudado al respecto esta mañana. Te escuchamos, Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeros. En la esquina de Humberto I y San José, más exactamente San José 111-11, el edificio donde está residiendo Cristina Fernández de Kirchner, y una jornada en la que continúa la vigilia que comenzó ayer a la noche. Por aquí ya han pasado una cantidad importante de dirigentes. Se retiraron Máximo Kirchner
y Eduardo Guado de Pedro. Hasta hace un rato estaba Mayra Mendoza, y la presencia fundamental de gremios, Carlos. Los judiciales de la ciudad están de paro, y además de ellos, aquí están los bancarios de la ciudad de Buenos Aires, también los trabajadores de la ANSES. Lo propio hacen trabajadores no docentes de la Universidad de 3 de Febrero, y un conjunto de militantes que se han acercado para continuar de alguna manera esta protección, esta guardia al lado del domicilio de Cristina Fernández. Una guardia que se ve alterada de a rato por la llegada de alguna nueva otra columna, y con la novedad de que hoy a las 18 horas aproximadamente, cerca de las 17, está convocada todos los sectores aquí para venir nuevamente a realizar una vigilia, en este caso multitudinaria, alrededor de la casa de Cristina Fernández. A las 5 va a partir desde Avellaneda el intendente Ferraresi junto el Movimiento Derecho al Futuro de esa localidad. Lo propio harán desde otros sectores y gremios que están siendo convocados para llegar aquí a este centro neurálgico hoy de la ciudad de Buenos Aires, en paralelo a lo que sucede mientras tanto en la Plaza Congreso, Pablo. Carlos. Bien, en la Plaza Congreso a las 15:25, falta ahora media hora para el inicio más o menos formal. Hay una concentración importante de personas y una mayor concentración que casi nunca de las fuerzas represivas del gobierno nacional orientadas por Patricia Bullrich. También la zona del Congreso, a diferencia de otras veces, está vallada por detrás, incluso la jefatura de la Policía Federal que queda cerca. Ayer hubo guardias importantes en la zona de tribunales, como la disposición del aparato represivo del Estado está muy fuerte. En esa zona, ¿qué pasa al respecto? No, aquí está cortado tanto San José como Humberto Primo. La gente está encontrándose, inclusive algunos están sentados en el piso, descansando después de varias horas de estar aquí presentes, con puestos de choripanes, hamburguesas y todo lo que hace a la liturgia peronista. Cada tanto algún movimiento de la puerta o un movimiento en la ventana del balcón, de alguno de los balcones del segundo piso de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, motiva los cánticos de la gente que aquí se encuentra, Carlos. ¿Hay un ambiente de tristeza, de desazón, de impotencia, o es un ambiente, independientemente de lo que se come o de lo que se canta, caracterizado por el optimismo, según lo que vos puedas apreciar? Bueno, no, en líneas generales hay una situación de desconcierto con respecto a lo que pueda venir por el lado de la justicia, pero sí entendiendo que es un nuevo momento y una nueva etapa. Pero si te parece, vamos a preguntarle a la gente. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en vivo para la 530. Preguntarte qué sensación... ¿Tu nombre cómo es? Héctor. Héctor, ¿cuántos años tenés? 67. ¿Qué sensación te recorre el cuerpo en el día de hoy? Mirá, mal, porque después de tantos años de vida, encontrarte con esta... con esto que la verdad que no te salen las palabras, porque decir, hay gente, Macri, que está condenado, que evadiendo y un montón de cosas, y vos te encontrás que a Cristina la atropellan, porque esto es un atropello, porque acá no hay pruebas, no hay... Lo mismo lo dijeron los propios que no había constancia para meterla presa, y la verdad que te da una impotencia, porque de tantos años que uno vivís y pasás por un montón de épocas y decís, ¿cómo puede ser que esto ocurra acá, en 2025? Entonces te da mucha impotencia por eso de haber pasado tantos años, tanta vivencia y sentir esta impotencia que no te salen palabras. ¿Qué esperás que pase ahora más? Y yo lo que esperaría que
la CGT ya convoque a un paro antes del viernes, que convoque un paro general, que esto salga la gente masivamente y que no se coman el discurso de que Cristina robó. ¿Qué robó? ¿Un PBI? ¿Qué robó? ¿Los containers? Fueron, escarbaron en el sur, no sé, toda esa payasada que hacen. Y ahora lo que quieren hacer es sacar a Cristina la foto, como lo sacaron a Vudú en pantuflas, para demostrar lo poderosos que son. Gracias, muy amable. Decime si querés que hagamos algún otro testimonio, Carlos. Dale, si podés hablar con otra persona, Sí. con gusto Sí. los escuchamos. Sí, mira, voy a hablar acá con Mónica Santino. ¿Cómo va, Mónica? No sé si la conocés, Carlos, a Mónica Santino. Sí, acá le mandamos besos. Nuestra Moni. referencia. Acá te mandan besos, te manda un beso Carlos Polimeno y Marina Glesser. Bueno, preguntarte, estaba consultando a Carlos Polimeno, cuál es la sensación que recorre el cuerpo, el espíritu, qué sentimientos tiene la gente que está aquí. A ver, para hablar desde lo humano, creo que hay angustia, creo que hay bronca, creo que hay tristeza, pero cuando vemos a la compañera Cristina de pie, con tranquilidad, hablando, haciendo historia, contando sobre todo de su lugar de mujer, digo, ¿no? Porque me parece que también hay un ataque ahí muy particular porque es una mujer la que conduce y la que ejerce el poder, pensando todo lo que perdió su compañero de vida, la quisieron matar y ahora esto, y los privilegios que enfrentó, no los lugares que tocó, los lugares de poder que tocó. Entonces creo que vos decís, bueno, tengo angustia, tengo bronca, me pasa todo esto, pero cuando ves eso y reconoces ese liderazgo, decís, bueno, no puedo puedo ser menos que ella. Claro, no puedo estar llorando sobre la leche derramada y tengo que pensar, y tenemos que pensar con muchas compañeras cómo nos organizamos, cómo salimos de esto, cuáles son los desafíos y poner cosas muy claras por delante para hacer, ¿no? Creo que es un punto de inflexión que nos tiene que servir para organizarnos, para encarar la resistencia como hay que encararla y dejar de los proyectos personales de lado, y bueno, y estas lágrimas que derramamos porque tenemos mucha bronca también a un lado, ¿no? Que sea fuerza. Me parece que eso es lo que está acá. Y otra cosa muy importante es cómo articulamos luchas, trabajadores, trabajadoras, sindicatos, feminismos populares. Me parece que el lugar del feminismo también es clave, ¿no? Es atacado por este gobierno y es una mujer la que están atacando. Me parece que eso no lo podemos perder de vista. Esa diferencia que haces, ese punto, el hecho de no permitirle justamente a una mujer con todas las letras como es Cristina llevar adelante que llevó, la venganza, ¿ves también de parte del poder económico? Sí, la venganza del poder económico, pero así como muy clara, la venganza de los poderes que siempre odiaron lo popular, odiaron la organización del pueblo, odiaron nuestro país, odian profundamente la Argentina, ¿no? Cuando se pone de ejemplo cómo la burguesía brasileña quiere a Brasil y hace cosas en función de que esa burguesía esté bien, pero de una mirada nacional, nosotros tenemos aquí una burguesía y una oligarquía que odia el lugar donde vive. Eso es una locura, ¿no? Y me parece que contra estas cosas tenemos que luchar, pararnos y saber que tenemos una identidad, una pertenencia y una historia, mártires, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y que no podemos quedarnos llorando en la esquina. Gracias, Mónica. No, a ustedes. Abrazo grande a Carlos y a Marina. Un abrazo. Gracias. Bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta. No, con mucho gusto, solo aclarar que Mónica Santino es una gran referente del fútbol femenino y del feminismo al mismo tiempo, después de haber hecho una carrera de jugadora y ahora de entrenadora y en todo caso de laburo con los más necesitados al respecto. Fabián, gracias, ¿eh? No, al contrario, un abrazo, hasta luego. Una vigilia, tomas, marchas, una sociedad convulsionada. Cristina Fernández de Kirchner permanece en ese lugar. Silvio Rodríguez estrenó hoy un tema nuevo con Ángel Quintero. Se llama Canción sin pedigrí e incluye un clásico de la música de todos los tiempos de Centroamérica y el Caribe como Mi Gallo Pinto.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Y en la continuidad de nuestra tarde, Marina Glesser con su nota. No te había contado, Carlos, que había preparado para hoy una charla con Camila Fabri, que Camila Fabri nació en Buenos Aires en 1989, es escritora, directora, escribió y dirigió 5 obras teatrales y es colaboradora en diversos medios culturales y literarios. En 2015 publicó Los Accidentes, su primer libro de relatos, reeditado en el 17 en España y en Latinoamérica, y El día que apagaron la luz en 2021 fue su primera novela de no ficción, y Estamos a salvo en el 2022, su segundo libro de relatos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Camila Fabri porque también la tuvo como debutante en el 2023 como guionista y directora su película Clara se pierde en el bosque, que fue estrenada en la competencia oficial de Horizontes Latinos en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Así que le vamos a dar la bienvenida, a saludarla. Hola Camila, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te saludamos de la M530, la radio de Madres Somos Radio. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pensé que te iba a ver por Zoom, pero no te veo, te escucho. Sí. ¿Prendés la cámara? Sí, ahí estoy. Porque como estamos en el streaming, viste que ahora la radio no es solo radio, sino que también es stream. Ok, ahí va. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Gusto saludarte. Bueno, ¿cómo estás viviendo hoy por hoy, después de haber hecho todo esto que conté recién al aire, este 2025? ¿En qué te agarramos y cómo lo venís viviendo?
Laboralmente complejo, la verdad. Un poco es un día a día, tratando de ver de qué puedo trabajar. La verdad está complicada. Como la industria audiovisual, la industria, bueno, literaria ni hablar, es como siempre es una industria complicada, pero un poco en esas. Como venías prolífica, venías haciendo películas, libros de relatos, novelas, y de repente esta chatura, este bajón en esto de, bueno, no hay inflación, pero tampoco hay trabajo para los trabajadores de la cultura. Digo, ¿te reconoces como trabajadora de la cultura, no? Claro, sí, digamos eso, se planchó el dólar y se planchó todo también, está todo planchado, está todo un poco congelado, así que también un poco me pasó que bueno, así como en un momento que yo pensé que iba a ser un buen momento, que era algo que se iba a reflejar en lo laboral, cuando se te dan distintas cosas, aciertos por ahí en proyectos y demás, y lamentablemente no pasó porque fue justo el momento en que, bueno, hubo cambio de gobierno, entonces a partir de ese cambio de gobierno cambiaron muchas cosas en el Estado, entonces a partir de eso, bueno, uno tuvo que empezar a reinventarse. Entonces un poco en esa y la gente que me rodea, en general colegas y amigos y demás, estamos todos un poco en la misma. Camila, me remonto un poco bueno, me pone un poco mal escucharte porque te considero muy talentosa, he leído tus libros, he visto Clara se pierde en el bosque, me encantó la película, conozco un poco tu trabajo, pero me remonto un poco a esa novela de El día que apagaron la luz, ¿no? Porque fuiste testigo de Cromañón, ¿fue así? Sí, en realidad estuve la noche anterior viendo Callejeros, sí. Y esta novela la escribiste a partir de esa experiencia personal y recabaste un poco a lo largo de la historia el poder dejar una novela como testimonial. Sí, es así. Yo tenía 15 años cuando fue Cromañón y bueno, y a partir de esa... Más allá de esa experiencia dentro de Cromañón la noche anterior, yo creo que es más bien haber tenido esa edad en ese momento y haber ido a un montón de recitales y haber pertenecido un poco a la movida del rock barrial. Entonces creo que es esa un poco la pertenencia con los hechos. Bien, en esa novela un poco relatás a esa niña adolescente recitalera que después, bueno, a lo largo de la vida también ha cambiado. ¿Cómo ves la perspectiva de este avasallamiento, digamos, de este parate a esta cantidad de producción prolífica, de valor agregado, de autogestión, de un colectivo artístico que se sabía organizar para trabajar y hacer cosas muy buenas, muy talentosas, y que ahora, como bien dijiste, con todo planchado, el dólar, bla, y la posibilidad de generar y buscar empleos u oportunidades está muy complicado? ¿De qué hablan? ¿Cómo se organizan? Desde la parte literaria, también audiovisual, ¿qué me puedes contar? Es que es complicado porque es un bombardeo permanente de cosas que están moviéndose, cambiando, reconfigurándose, entonces uno por ahí todavía no termina de saber bien hacia dónde mirar, dónde poner el foco, dónde no, qué abandonar, qué no, qué continuar como persiguiendo un poco a ver si algo se genera o no. Digo, es como estamos en un momento de permanente movimiento bastante en contra, digamos. Entonces es difícil decirte, bueno, ahora hay que organizarse de esta manera, porque también hay prioridades también, como el orden de las prioridades también cambia todo el tiempo. Bueno, ahora no sé, hay que estar un poco al tanto de eso que está pasando con la proscripción, pero también tengo que pagar el alquiler, entonces como es un poco... Es un movimiento permanente, entonces te mentiría si te dijera, sí, nos estamos reuniendo para organizar un poco el presente, porque yo creo que confío en que algo de la tempestad va a ir amainando mínimamente para poder entender, bueno, cuál es la estrategia, o sea, cuál es el camino que hay que seguir. Me interesaba esto de, sí, es un bajón la proscripción, pero no sé cómo pagar el alquiler. ¿Crees que ahí hay algo que se escinde una cosa de otra o que tiene un relacionamiento? No, de base seguro hay una relación porque
todo es político, pero hay algo que es lo inmediato y es lo propio, que es que uno también tiene que poder solventarse mes a mes. Entonces sí, uno puede perseguir y acompañar, pero también no sé cómo se resuelve, no sé, eso, como son tantos frentes, son frentes populares, frentes íntimos y cotidianos, que es un poco complejo. No, es muy interesante escucharte. Sos muy joven y sos escritora y sos directora de cine y sos trabajadora de la cultura, y creo que entendés contexto, porque a veces es difícil poder hablar con gente que por ahí no tiene esa formación. Estás muy formada, estás como con insumos para poder comprender. Por eso me interesaba tener esta charla hoy con vos, porque bueno, en tu película Clara se pierde en el bosque hablas un poco de estas dinámicas en donde uno tiene que saber qué abandonar y qué no abandonar en momentos de tempestades que van a amainar, ¿no? Sí. O sea, se podría relacionar. Sí, totalmente, sí, es como, bueno, en la película hay algo de, sí, un momento de la vida también de quiebre, de tomar algunas decisiones con un sesgo más adulto, pero adulto realmente adulto, de respecto de, bueno, me quedo acá, no me quedo, busco otra cosa, que es un poco como la década de los 30, no sé, como, o al menos yo lo estoy viendo así, que tengo 35, ¿no? Que es eso, un poco todo el tiempo hay que estar un poco tomando decisiones. En esas decisiones que vas a tomar, entonces, de cara para el 25, no vas a publicar una nueva novela, no vas a hacer una obra de teatro y no vas a estrenar una película. O tal vez todo eso sí. La respuesta es no. No sé, por ahora no. Sí, estoy escribiendo algo, pero no, por lo pronto no voy a. Digo, me parece que el 2023 fue un año como muy productivo para mí, en el que, bueno, eso, como salió mi novela, se estrenó la película, todo un poco sucedió en el mismo momento por mucho trabajo que yo venía armando los años anteriores, y ahora me parece que por ahí es tiempo de eso, como de seguir produciendo, pero no sé, bajo techo, y en algún momento. Estás ahí con tu certificado de dignidad dentro de tu casa, en principio. Claro, total. Es como te decía un poco antes, como no necesariamente mis ingresos más solventes no vienen de mi producción artística todavía. Espero que en algún momento sí suceda así, pero por ahora no. Entonces no tengo apuro, digamos, real por, ya te digo, como por publicar ya mismo un libro, ¿no? Claro. Y de cara a esto que calme la tempestad, ¿crees que algo puede llegar a suceder para mejor en este despertar social? O sea, ¿ves un movimiento hoy como? Sí, digo, creo que desde ayer a las 20:30 de la noche, porque durante el día fue, la verdad que yo, no sé, fue un día muy raro, ¿no? Como no estamos acostumbrados a este tipo de cosas por ahí en Argentina, o quizás en otros países de Latinoamérica sí haya revueltas más extremas. Creo que acá no había pasado algo así de como un líder proscripto. Entonces fue un día muy extremo, emocionalmente extremo, quiero decir, pero hay una sensación, hacia la noche hubo una sensación. Yo fui hasta la casa de Cristina, estuve ahí un poco acompañando esa situación. Hay una sensación de que algo se empieza a mover, pero también hay una sensación que es más un temor, de decir, pero dentro de 3 días quizás va a estar todo igual, ¿no? Como que, no sé. Depende de vos. Depende de vos, Camila Fabri. No es un chiste. Depende de todos y de todas. Te quiero agradecer este ratito que conversamos. Estamos esperando tus libros. Realmente nos gustó mucho Los accidentes. Nos gustó mucho El día que apagaron la luz. Y siga escribiendo, que esperamos sus publicaciones. Y bueno, y depende de nosotros que en 2-3 días siga pasando. Así que muchas gracias por este ratito que charlamos y te dejo un beso muy grande. Gracias. Abrazos. Chau, chau. Nos vamos a la tanda, nos vamos para volver. Somos Radio AM530. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada,
Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforcin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Hay pocas canciones tan impresionantes e importantes, pocos artistas tan dotados para esto, como Brian Wilson, el líder de los Beach Boys. ¿Por qué estoy hablando de esto ahora? Porque Brian Wilson, que hace mucho tiempo sufría diversos problemas, murió esta mañana, este miércoles 11 de junio, según confirmó su familia en un comunicado. Desde hace un tiempo el diagnóstico de Brian Wilson era demencia. De hecho, en Estados Unidos, un tribunal de California aprobó una tutela legal para su cuidado. El cuidado quedó a cargo de su esposa. Es uno de esos casos. Recuerdan que los Beach Boys influyeron muchísimo sobre la escena de los tempranos 60, a tal punto que los arreglos vocales de los Beatles provenían de acá. Suplió dentro de un grupo como el suyo, que eran compuestos por jóvenes que eran familiares entre sí, hermanos y primos, una larga serie de desórdenes que tal vez se iniciaron con la problemática de la grave relación personal con su padre, que nunca, hasta que llegó el éxito de masas, confió demasiado en el talento de su hijo. Hay una película llamada Love and Mercy,
que cuenta un poco las andanzas de Brian Wilson y el encuentro en 1995, hace 30 años, con la mujer que fue su esposa y al que él consideraba su salvadora. Los trastornos mentales con los que Brian Wilson vivió empezaron ya en los años 60. Durante mucho tiempo evadió presentarse en vivo con los Beach Boys por este asunto. Lo habían diagnosticado más tarde con esquizofrenia paranoide. Luego ese diagnóstico cambió a trastorno bipolar. Brian Wilson y sus adláteres muy exitosos de jóvenes fueron vendidos al mundo como la consumación posible de lo que allí llaman el sueño americano. Cuando los Beatles hicieron su famosa obra conceptual Sgt. Pepper, la inspiración, y esto lo dijeron tanto George Martin como Paul McCartney, había sido la obra previa a los Beach Boys. En ese año, por si esto fuera poco, produjo God Vibrations. Según Paul McCartney, la mejor canción jamás escrita es Solo Dios sabe. Doy su título en castellano, porque en castellano la grabó Charly García junto a Pedro Aznar. God Only Knows en inglés. La auténtica verdad es que desde los años 70 Brian Wilson se mostraba muy poco en público. Pero cuando hubo pasado tanto tiempo, ya éramos parte del siglo XXI, y el mundo empezó a mirar hacia atrás, estas sus canciones de los 60, canciones perladas, llenas de grandes arreglos, de armonías, de conjunción de voces extraordinarias, lo pusieron de vuelta en un lugar. Intentamos combinar la agenda de lo que llamamos la realidad en este día recontra complejo. Miércoles de marcha, miércoles de vigilia, miércoles de protestas de universidades tomados, de toma de decisiones, por otra parte. Y de organizar la bronca de tal manera que tenga sentido con una estrategia, la confrontación con los poderes de la Argentina. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Ya vienen Pablo Caruso y gran equipo para hacer que vuelvan las ideas. Nos vamos a la calle ahora. Nos vamos a apoyar a los jubilados y a las jubiladas. Así es, Carlos, hasta mañana. En este día y cada día, que estés muy bien, que termines bien tu miércoles. Hace frío en Buenos Aires, mañana será un jueves valiente. Hoy es un miércoles recontra complejo. Siempre.